Ser podcast. Marta Peirano, buenas noches. Buenas noches. Marta Peirano, periodista especializada en tecnología y poder, de lectura imprescindible cada vez que escribe en El País. Marta, ¿la inteligencia artificial qué efectos va a tener sobre este tablero cambiante que nos está describiendo ya Pablo? Bueno, yo diría que es el mismo, pero todavía muchísimo más fino, en el sentido de que las redes sociales han conseguido hablarnos al oído de tal manera que pensamos que estamos viendo el mundo como el resto de la gente que utiliza las mismas redes, y sin embargo es un menú, es una visión del mundo que está siendo diseñada específicamente para cada uno de nosotros. Y para mí la inteligencia artificial tiene la misma cualidad de hablarte al oído, pero te habla con tu propia voz. Es decir, tiene la capacidad de hablarte en tu propio lenguaje, a tu manera, ¿no? Porque conversa contigo y aprende de ti. Y entonces me parece mucho más insidiosa, y no solamente a mí, sino que ahora mismo las grandes agencias de desinformación están invirtiendo mucho más esfuerzo en contaminar a la inteligencia artificial, que por supuesto se entrena con contenidos de Internet, que en contaminarnos a nosotros, porque ¿para qué? Porque ya vamos a recurrir nosotros a esa inteligencia artificial contaminada. Exacto. He leído cuestiones contradictorias sobre esto, porque hay quien sostiene también que, al revés que las redes sociales, que tienen un algoritmo que premia los extremos, el contenido absolutamente polarizado, y por lo tanto tiene un efecto polarizador sobre nosotros, la inteligencia artificial compensa en cierta medida eso, porque la IA no busca tanto la fricción, sino que da la respuesta más probable, y por lo tanto nos lleva a todos a hacer una pequeña tortillita ahí en el centro. ¿Tú crees que esto tiene base? Yo creo que en cierto modo sí, pero las dos premisas son no del todo ciertas, porque las dos obvian el hecho de que ambas cosas son plataformas publicitarias. Es decir, que estamos hablando de unas plataformas en las que pensamos como si fuera el buscador de Google. Cuando hablábamos del buscador de Google, muy al principio decíamos las tiendas más populares, las que pincha más gente, son las que aparecen arriba de todo. Y sin embargo, era el principal medio de financiación de Google y el que lo ha convertido en el imperio, porque era una plataforma publicitaria. Es decir, hay fuerzas de todo tipo haciendo que una información suba y que trabaje. Lo mismo pasa con la inteligencia artificial. Esos sistemas están entrenados con contenidos que encuentran en Internet, probablemente de forma masiva, pero luego están educados por empresas concretas que tienen asociaciones y afinidades que ya sabemos cuáles son. ¿Qué tipo de empresas están educando con sus propios intereses y su propia agenda a las plataformas de inteligencia artificial, a los modelos de inteligencia artificial? Pues si viste la inauguración del presidente de los Estados Unidos, pues las empresas que tenía detrás, en lugar de tener a los ministros, tenía a un montón de CEOs a sus espaldas, y yo te diría que esas son las empresas que están entrenando. Si la información en una democracia es un bien público, es decir, es algo que es fundamental que exista para que los ciudadanos podamos hacernos una idea de lo que está pasando, un bien público a priori necesita regulación. Entonces, la pregunta es, igual que hablamos de, por ejemplo, medios privados, medios públicos de comunicación, igual que decimos hay un marco regulatorio, ¿qué tecla no estamos pulsando en términos de la regulación que hay que hacer? Por ejemplo, esto que se plantea de limitar el acceso a la gente de 16 años o establecer algún tipo de restricción, ¿eso tiene sentido, no? ¿Estamos yendo en la buena dirección? A mí, personalmente, me parece que castigar a un corte demográfico específico para que sean ellos los que asuman un problema que está generado por grandes multinacionales es injusto, para empezar. Pero además es inapropiado. Primero, porque la experiencia que estamos viendo en Australia, que han sido los primeros que han puesto en funcionamiento esa regulación, es que los menores siguen entrando en las redes sociales y siguen utilizando estas plataformas de la misma manera que los niños de 5 años siguen viendo dibujos animados en la cena solamente para no molestar. Es decir, usan los carnets de sus padres, lo que sea, ¿no? Usan nombres falsos, etcétera, o como dice el propio Mark Zuckerberg, les mienten. Entonces, lo que estamos viendo es que esta solución no es una buena solución porque no es efectiva, y sin embargo se convierte en una fórmula perfecta, primero, para que las grandes plataformas consigan todavía más documentación y más información, y además tengan una fórmula perfecta para discriminar a otro tipo de población, que son los que no tienen papeles. Es decir, si no tienes papeles para acreditar tu edad, y entonces cualquier
página web que ponga eso como condición, pues ya está discriminando de forma legal a un sector de la población que ya está en peligro de exclusión. Sobre el acceso a la inteligencia artificial, va a haber una desigualdad por rentas en el acceso a la IA. Quiero decir, que las que sean de pago se pongan a años luz de las gratuitas y ahí se abra un abismo entre ricos y pobres. Yo diría que ya está ocurriendo, pero sobre todo ahora mismo hay un acceso bastante, no voy a decir que generoso, pero hay un acceso a estas herramientas porque estamos en un periodo en el que todavía las están entrenando. Es decir, estamos entrenando a los modelos de inteligencia artificial que utilizamos todos los días. Esa fase de entrenamiento en algún momento se va a terminar. ¿Y cuando esa fase termine? Es Pues, decir, ¿restringirán el acceso a amplias capas de la población? ¿Lo emplearán para finalidades estrictamente comerciales? A ver, es que es muy caro tener un servicio como ese funcionando porque cada vez que, como ya sabemos, cada vez que le preguntamos algo a ChatGPT se gasta agua, se usa electricidad y se consumen una serie de recursos que son muchos más de los que consumía Google, y entonces estas empresas están quemando dinero con mechero y gasolina porque están en un proceso de construcción del producto, y en ese proceso estamos contribuyendo todos, no solamente con todos los contenidos que han robado para poder entrenar a sus modelos, sino además con el proceso al que estamos siendo todos cobayas de bueno, pues ir testando la IA, según cada modelo que pase, pues unos dan crisis mentales, otros dan otro tipo de problemas. Mira ¿no? esto, Pues mira, todo eso. en la noticia que acabamos de conocer, en Estados Unidos, el fiscal general de Florida ha anunciado una investigación contra la empresa OpenAI, que es ChatGPT básicamente, porque ChatGPT estuvo aconsejando a un joven cómo tenía que ejecutar un tiroteo masivo. Le iba dando consejos. Un tiroteo que acabó con 2 muertos en una universidad el año pasado. Isabel Villar, buenas noches. Buenas noches. La investigación surge después de que la policía haya revisado el historial de conversaciones entre ChatGPT y este estudiante de 21 años que en abril del año pasado mató a 2 personas e hirió a 6 en un tiroteo masivo en la Universidad Estatal de Florida. El fiscal del estado asegura que en esas conversaciones ChatGPT le dijo al tirador, le dio toda clase de consejos. On what type of gun to use. On which ammo went. ¿Qué tipo de arma usar? ¿Qué munición tenía que emplear con cada arma? Si era mejor un ataque a corta o a larga distancia. ChatGPT advised the shooter on what time of day would be appropriate for the También qué shooting momento to del día interact sería el with mejor para people. llevar a cabo el tiroteo y matar a más personas, o qué parte del campus estaba más concurrida a cada hora del día. El fiscal lo resume así. If it was a person on the other end of that screen, we would be charging them. Que si lo que le dijo ChatGPT al tirador se lo hubiera dicho una persona de verdad, a esa persona la acusarían de cómplice de asesinato, y por eso investigan ahora a la empresa. We cannot have AI bots that are advising people on how to kill others. No podemos That is tener a la wrong. inteligencia artificial aconsejando a personas cómo matar a otras, ha dicho el fiscal. La compañía se sacude cualquier responsabilidad. La portavoz de la empresa ha dicho en la NBC que ChatGPT solo responde a preguntas con información que puede encontrarse fácilmente en Internet. Pero en esa respuesta puede convertirse en cómplice del mal, Marta. Sí, es interesante que precisamente porque han robado el contenido de Internet se sienten menos responsables por cómo acaba ese contenido. Pero lo cierto es que ellos están abrazando una doctrina que es parte de Internet desde el principio, que es la famosa sección 230, que hace que las plataformas digitales no sean responsables de los contenidos que circulan por sus servidores, porque es contenido de los usuarios. En este caso, el contenido de los usuarios ha sido robado por las empresas de Internet para poder entrenar a sus modelos. Y ellos lo utilizan como si fuera contenido que han generado los usuarios de forma voluntaria y que ahora les está generando un problema legal. Esto, evidentemente, es un problema de regulación. Entonces, ¿qué hacer? Es decir, ¿qué regulación? ¿Qué es lo que necesitamos? ¿Dónde está esa tecla que no estamos pulsando ahora? Bueno, en Europa hemos sido pioneros con una ley de inteligencia artificial que ahora estamos a punto de arrancarle todos los dientes y quitarle todas las uñas, con un ómnibus digital que no solamente suaviza, sino que además retrasa mucho la implementación de estas leyes, pero además con la experiencia de la normativa de protección de datos, con la GDPR, que
entró en vigor en 2018, lo que estamos viendo es que no basta con tener una buena legislación, sino que además necesitamos tener músculo para poder implementarla, para poder ejecutarla, para poder cobrar las multas que le ponemos a estos grandes señores de Internet, y sin embargo no lo tenemos, con lo cual tenemos un problema doble. No basta con legislar, además tenemos que aguantar la legislación lo bastante como para que los lobbies no la retrasen, y además tenemos que tener policía para poder implementarla. Marta Peirano, muchísimas gracias. Buenas noches. Un placer. Simón, te quedas a la mesa del análisis. Me quedo, pues. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.